Lo voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a su iglesia. Que el Señor bendiga al coro, las dorcas, los jóvenes. Amén. Si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar estos versículos para lectura, para una referencia, amén. Aquí podemos ver al profeta Ezequiel, amén. Dice que el profeta Ezequiel era un varón que estaba destinado, amén, para el sacerdocio. Pero sabe que cuando el Señor llama a Ezequiel como profeta, él estaba allí en cautiverio, estaban cautivos en Babilonia, amén. Y él a la edad de 30 años, cuando tenía que asumir el sacerdocio, no lo podía hacer, porque no estaban en el templo, no estaban ocupando el templo, no estaban en ese lugar, sino que estaban en cautiverio. Pero a pesar de todas las cosas, el Señor le dijo a Ezequiel, le mostró una revelación y le dio un trabajo y le dio una labor. Allí aún en cautiverio donde estaban, él tenía que hablar. Amén. Y sabe que vemos, para tomar referencia al contexto, sabemos que el Señor sacó al pueblo de Israel de allí de Egipto, ¿cierto? De la esclavitud. Y vemos que como con Moisés hizo esa gran obra de dar las 7 plagas a Egipto, abrir el Mar Rojo, amén, los llevó por el desierto, amén, y allí junto a Josué entregó la tierra prometida a Israel, amén. Pero sabe que a pesar de todas las cosas que Dios hacía para su pueblo y para mostrarles su poder y su amor que tenía para con ellos, ellos caían en la idolatría, caían, se volvían atrás, se ponían, como dice la palabra, rebeldes, enojados, amén, se apartaban de Dios, se iban a dioses ajenos, amén. Y fue así que Dios permitió que un reino pagano pudiera tomarlos y llevarlos en cautiverio. Allí la majestuosidad de Jerusalén, la majestuosidad del templo fue derribada, amén. Pero antes el Señor mandó a Jeremías, un profeta de Dios, amén. Y a profeta, igual que a Ezequiel, le dijo, hablarás al pueblo y le dirás. Pero sabe que nosotros por ahí muchas veces conocemos a Jeremías como el profeta llorón. Amén. Así se lo conoce, amén, como el profeta llorón. Y uno se imagina a Jeremías vivir llorando, amén. Pero sabe que impresionante que es la palabra de Dios. Dice que a Jeremías le dijo, irás y le hablarás a este pueblo y le dirás todas estas cosas, pero no te van a escuchar. Amén. No te van a oír, no te enojes con ellos, no les tengas miedo, pero no te van a escuchar. Amén. Y sabe que muchas veces el Señor pone en nuestras manos, amén,
pone dones, amén, nos manda a hacer determinadas cosas, amén. Pero muchas veces no entendemos que tal vez es un trabajo como el de Jeremías, amén, porque dijo, el pueblo no te va a escuchar, porque está sumido en lo suyo, porque está en el deleite, en el pecado, porque no quieren escuchar mi voz. Amén. Y yo, si fuese Jeremías, le diría, Señor, pero entonces, ¿para qué me vas a mandar a hablar a un pueblo que no me va a escuchar, que no te va a hacer caso, que no te va a obedecer y que no va a tomar conciencia de lo que vos estás hablando? Amén. Pero sin embargo, Jeremías cumplió la palabra del Señor. Amén. Tal vez ese pueblo no escuchó, pero el Señor le dijo, es necesario, porque al menos así el pueblo no podrá decir que no hubo profeta, que yo no mandé a alguien que le hablara. Amén. Sino que yo mando profetas para que hable a este pueblo duro. Amén. Pero para que después no vengan y no me digan, quizás, no, Señor, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Amén. Y este contexto de esta palabra es un tiempo de cautiverio, ya no estaban en Jerusalén, no tenían el templo. Amén. Pero ¿sabe qué? El Señor hace las cosas como Él quiere. Y el Señor no se le escapan detalles. El Señor está, aunque nosotros muchas veces nos sentimos lejos o sentimos que el Señor no lo podemos ver, no lo alcanzamos a ver, pero el Señor está trabajando. Amén. Mire, ¿sabe que Nabucodonosor toma cautivo al pueblo de Israel? Dice que le dijo a su siervo, vayan y busquen jóvenes de buen parecer, sabios, inteligentes, tráiganlos y los prepararán para que ellos estén en la mesa del rey, comerán de la comida del rey. Así fue como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, amén, fueron traídos, amén, hasta aquel lugar. Y vemos que los hijos de Dios tenemos eso de que caemos en gracia, amén. Usted como hijo de Dios tiene que caer en gracia con sus patrones, con sus profesores, con quienes están a su lado. Tiene que haber ese poder de Dios que mueva y que diga que este es un hijo de Dios. Hay algo en él, amén. Y dice que Daniel cayó en gracia ante el eunuco, el jefe de los eunucos. Amén. Entonces los trajo y les dijo, bueno, tendrán la ración de la comida del rey, la porción del vino del rey. Amén. Y sabe que Daniel y estos 3 jóvenes, amén, que eran temerosos de Dios. Amén. Y aprovechando Daniel que había caído en gracia con aquel eunuco, le dijo, ¿sabes qué? Nosotros no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Amén. Sino que nos vamos a conservar. Amén. Todos sabemos que Daniel dice que oraba 3 veces al día. Amén. Y no lo hacía si tenía tiempo. No lo hacía si es que no tenía otra cosa que hacer. Sino que 3 veces al día, religiosamente, Daniel oraba al Señor. Y Daniel intercedía ante Dios, amén. Y dice que ellos no se contaminaron con esa comida del rey, propusieron en su corazón. Y sabe que Daniel era usado por Dios, amén, para traer consejos al rey. Estaba allí, cerca del rey. Cuando había algo que el rey lo inquietaba, amén, era Daniel a quien iban a buscar, amén. ¿Por qué? Porque tenía gracia de Dios, amén, porque no se había contaminado y porque entendió que tenía un propósito, amén, y aún allí en cautiverio, amén, no estaban en su pueblo, no estaban en su casa, amén, pero sin embargo tomó la decisión de hacer lo que Dios quería que hiciera, amén. Daniel dijo, bueno, pero si estoy en cautiverio, ¿qué voy a...? ¿Para qué? No, sino que se propuso, amén. Vemos como allí aquellos 3 jóvenes, en cierta oportunidad, dice que los echaron al horno de fuego ardiendo, amén. Pero no era la voluntad de Dios que perezcan en ese lugar. Dice que de afuera
se veían los tres y aún se veía una cuarta persona, amén, con la pared de un ángel, amén. Que el Señor nos bendiga, amén. Aquellos jóvenes hicieron lo que Dios tenía predestinado para ellos, amén. Llevaron la palabra a pesar de las luchas, de las dificultades, a pesar del horno del fuego. Amén, no dijeron, no, nosotros vamos a negar a Dios con tal de que no nos metan en el horno de fuego, no, sino que estuvieron dispuestos. Daniel, allí cuando le hicieron una trampa, amén, para que el rey dictase sentencia a aquellos que no adoraran a los dioses paganos, amén. Y dijeron, vamos a hacer que lo mande al foso de los leones. ¿Qué va a hacer Daniel en el foso de los leones? Amén. Pero sabe que sin embargo Dios cerró la boca de aquellos leones. Amén. ¿Pero por qué? Porque Daniel se dispuso a hacer la voluntad de Dios y se dispuso a no negarle. Amén. Dice que Daniel igual 3 veces al día abría sus ventanas y clamaba al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nehemías, también en ese contexto de la cautividad, amén. Pero ya sabe que dice que Jeremías había profetizado, amén. Y dice que profetizó que el rey Ciro, a quien daría al pueblo para que vaya y construyese y restaurase la ciudad, amén. Y sabe que el rey Ciro, cuando escucha estas palabras que estaban escritas, esta profecía, mandó al pueblo de Dios a que vayan y reconstruyan esa ciudad. Amén. Y no solo eso, sino que dijo que aquellos que no iban, que no volvían, que pudieran dar oro, ofrendas, para que aquella ciudad fuese reconstruida. Amén. Mire, un rey pagano, un rey persa, que no era judío, pero sin embargo Dios tomó el dominio del corazón de aquel varón. Amén. Le pudo hacer entender que Dios lo había puesto en ese lugar. Dice, al Dios de los cielos que me entregó los reinos. Amén. No era cristiano, no era evangélico, no era hijo de Dios, no era israelita. Pero sin embargo entendió que Dios lo había puesto en ese lugar. Amén. Mire cómo Dios está en todas las cosas. El Señor está en cada lugar, en cada detalle, en nuestras vidas, cuando pasamos dificultades, cuando tenemos luchas, cuando tenemos pruebas. Tenemos que entender que el Señor está en ese lugar, que el Señor está trabajando. Amén. Que quizás hoy me cuesta sentirlo, me cuesta escuchar su voz, pero el Señor está trabajando. Amén. ¿Para qué? Para que esa lucha, esa prueba se convierta en una victoria. Amén. Dice que Nehemías era copero del rey Artajerjes. Amén. Y también como Daniel dice que había caído en gracia delante del rey. Y dice que él era el copero, ¿cierto? Era el que le servía. Amén. Dice que cierto día va, le sirve al rey y le dice, el rey, ¿qué te pasa? Porque no estás enfermo, pero tu rostro me dice que estás triste. ¿Qué es lo que te pasa? Amén. Y allí dice que Nehemías le dijo que quería ir, amén, a su pueblo, quería ayudar, que quería reconstruir los muros, que necesitaba trabajar en ese lugar. Amén. Y dice que allí le pidió carta al rey, le pidió permiso, y dice que el rey le concedió lo que le había pedido. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y ese no era un rey judío, no era del linaje de David, no era descendiente, no era nada, simplemente era un rey pagano. Pero Dios tomó el control, el corazón y el dominio de aquel varón, amén, para que pudiese darle a Nehemías lo necesario para que pudiera ir donde tenía que ir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Amén. Para poder entender y comprender que nosotros en el lugar que estamos, donde estamos, el Señor nos puso. Amén.
Y nos puso con un propósito, nos puso para que nosotros podamos cumplir ese propósito. Amén. Y Él tomará dominio, amén, aún de personas que son incrédulas, amén, de personas que quizás no vienen a la iglesia, personas que tal vez no crean en Dios. Pero Él toma dominio y control de todas las cosas y de todas las personas, amén, para que nosotros podamos cumplir ese propósito que Él puso en nuestras vidas. Amén. Los hermanos coristas, en ese lugar donde están, es necesario que estén, que permanezcan. Amén. Y que se consagren ante Dios, que puedan orar, puedan pedirle al Señor, Señor, dame mejor voz, enséñame a tocar mejor un instrumento. Y que todo esto sea para que la alabanza pueda llegar a tu trono, para que a través de la alabanza el pueblo pueda sentir la presencia del Señor. Amén. Los porteros, amén, el lugar donde están es para recibir a las almas, aquellos que vienen cansados, atribulados, amén, que ese lugar lo puedan tomar como propio, puedan decir, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame la gracia, Señor, para poder recibir a aquellos que entran por esta puerta. Amén. Y así cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Dios nos puso con un propósito, para una razón, amén. Y ¿sabe qué? No nos preocupemos en el mañana, preocupémonos en hoy, poder dar a Dios lo que Él se merece, amén. Poder desde nuestra capacidad, de lo que Dios nos ha entregado, poder darle al Señor lo mejor, amén. Para que el Señor pueda reflejarse en nosotros, amén. Para que el Señor pueda hacer lo que Él tenga que hacer. Amén. Y nosotros podamos recibirlos gozosos, contentos. Amén. Porque el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé esa sabiduría para poder clamar al Señor. Decirle, Señor, haz de mí lo que tú quieras. No lo que yo quiera. Porque muchas veces nosotros, amén, queremos cosas que el Señor no quiere. Amén. Pero poder decirle, Señor, quiero que tú me reveles, quiero que tú me guíes, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ayúdame, dame la fuerza, dame la fortaleza, dame de tu Espíritu Santo para que eso pueda cumplirse en mi vida. Amén. Así no sea solamente si tu voluntad es que yo toque esa guitarra, permite que esa guitarra, al emitir un sonido, pueda llegar a tu presencia, pueda mover los corazones, pueda llegar a hacer que tu palabra caiga en buena tierra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y no importa estar en cautividad, amén, sino que importa que nosotros podamos estar fervientes en que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros. Amén. Pero no esperemos la cautividad. No seamos como Israel, amén, tiempo, y se olvidaban de Dios. Y ya venía alguien y les ofrecía un Dios pagano y corrían tras de ellos. Sino que nosotros permanezcamos firmes, permanezcamos, amén, en su casa de oración, permanezcamos fervientes a Él, adorándole a Él, sirviéndole a Él, amén, no a los hombres, sino al Señor, porque de Él es toda la gloria, de Él es toda la honra, de Él es toda la alabanza, amén. Y no nos preocupemos cómo, si el Señor nos dice, ve y haz tal cosa. No preguntemos cómo ni por qué. Preguntémosle, Señor, ¿qué tan rápido quieres que vaya? Amén. Dispongámonos a hacer lo que Él quiera. Entreguemos nuestro corazón, nuestra vida, todo nuestro ser, para poder cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que ese día, cuando lleguemos allí, cuando Él venga por nuestra vida, pueda decir, ven, buen siervo y fiel, porque en poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa debe ser nuestra meta, poder llegar a escuchar y oír esas palabras de nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para poder darle fuerza a aquel que está a nuestro lado, aquel que está caído, aquel que está cansado, aquel que se quedó. Amén.
Muchas veces faltan hermanos y dejan de venir y ni cuenta nos damos, sino que podamos ver que estaba a mi lado el domingo pasado, ¿por qué no vino? Amén. Poder ver, hermano, ¿qué te pasó? ¿Te cansaste? ¿Estás debilitado? Cobra nueva fuerza. Vamos, sigamos adelante. Amén. Podamos ser de bendición el uno para con el otro. Amén. Poder darnos palabras de aliento los unos para con los otros. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos dé esa fuerza, esa sabiduría para poder llevar su palabra. Aquellos que no le conocen. Amén. Mire cuántos jóvenes hay en la droga, en el alcohol. Amén. Podamos llegar a aquellos jóvenes. Amén. Podamos decirle, Cristo te ama. Cristo tiene una respuesta. Cristo tiene una salida. Amén. Pero es necesario que nos movamos como hijos de Dios. Amén. Es necesario que nos pongamos en las manos del Señor para que Él haga con nosotros como Él quiera. Amén. Dice, Jeremías decía, soy solo un niño. Y muchas veces nosotros decimos, pero Señor, si soy yo. Amén. Mirá, no sé hablar. Amén. No sé expresarme. Amén. Pero el Señor dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si el Señor nos manda algo es porque Él tiene la forma. Amén. Porque Él modelará nuestra vida. Amén. Para que nosotros cumplir ese propósito. Amén. Que el Señor nos bendiga y que ese propósito no sea solamente de venir los lunes, los martes, los domingos, sino que pueda tener un propósito de engrandecer la iglesia, engrandecer el cuerpo de Cristo, engrandecer la casa del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esta va a ser su palabra. Tal vez sea cortita, no sé cuántos minutos ocupé, pero en realidad quería poder decirle que el Señor está en medio, que el Señor está a su lado, que el Señor está en todo lo que nosotros hacemos, donde nosotros vamos, donde nosotros estamos, el Señor está ahí. Amén. Y Él es quien se encarga de poder hacer todas las cosas, de poder acomodar todas las cosas, de poder hacer que las cosas sucedan como Él quiere. Amén. Tomará muchas veces control de gente que nosotros no conocemos. Amén. Pero Él es quien tiene todo bajo control. Amén. Que el Señor nos bendiga. Esta es su palabra en esta tarde. Alabo y bendigo el nombre del Señor por poder traer su palabra en esta tarde. La verdad que es una responsabilidad muy grande estar en este lugar. Se siente el peso, pero quiere el Señor que podamos unirnos como un cuerpo. Amén. Que cada miembro pueda cumplir su función. El Señor nos hace ver como un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo tiene manos, tiene cabeza, tiene pies. Amén. Tiene piernas. Amén. Tiene miembros y cada miembro tiene una función. Amén. Y para que ese cuerpo pueda andar y desplazarse como corresponde, cada miembro tiene que estar en condiciones. Amén. Y eso es lo que necesita el Señor, que cada uno de nosotros tomemos el lugar donde Él nos puso, tomemos la función que Él nos entregó y podamos hacer que este cuerpo pueda funcionar y pueda llegar a la presencia del Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga.